Un día agitado de retorno a clases y para eso vamos a tomar contacto con el jefe de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes, Ivo, y a todos y todas las auditoras y auditores. Una jornada particularmente compleja, más allá del retorno en sí a clases, Rodrigo, tiene que ver con lo sucedido en distintos liceos, también de la comuna de Santiago en particular, donde tenemos un estudiante detenido, identificado como estudiante del Instituto Nacional, 17 años. ¿Se aplicará alguna sanción? Las autoridades han sido enfáticas en decir que van a haber sanciones en esta oportunidad. ¿Se va a aplicar una sanción específica contra este estudiante? Bueno, sí, hay un proceso interno, digamos, que tiene que ver con el reglamento interno de convivencia escolar, que es el que fija y que es conocido por toda la comunidad previamente, tanto por los estudiantes como por los padres y apoderados, que es el que fija las faltas, la tipificación de las faltas. Estamos hablando en este caso de faltas gravísimas, y eso debiera, digamos, generar lo que llamamos un debido proceso, que determina sanciones, distintos tipos de medidas, digamos, incluidas sanciones bastante radicales, digamos, como la cancelación de la matrícula o la posibilidad de expulsión. Estamos hablando de un estudiante de cuarto medio que es menor de edad, que el tribunal acaba de decretar que va a quedar en arresto domiciliario. El director, el rector del instituto tiene citado con su equipo para mañana al apoderado, justamente para discutir esto, la continuidad de este proceso. Pero yo diría que lo fundamental es que aquí no hay ninguna voluntad de que exista impunidad. O sea, estamos hablando de una violencia que en realidad no tiene ninguna justificación, pero además no tiene ninguna lógica. Yo creo que las comunidades de Santiago en general en esto han sido bastante enfáticas. Ya hay cansancio con que exista una violencia que no se justifica porque hay una voluntad de atender muchos de los problemas que hay o había en la comuna. Nosotros a veces sentimos que estamos con la reverberancia de lo que fue un 2018-2019 muy duro, muy violento, de mucho desencuentro también, de falta de diálogo, de falta de escucha, pero bajo ningún punto de vista se justifica la violencia que hemos visto. Ahora, yo quiero sí resaltar, nosotros en Santiago tenemos 31.000 estudiantes a cargo nuestro en la educación pública, 44 establecimientos, y hoy día tuvimos incidentes en 3, que no lograron, afortunadamente, lo digo afortunadamente, paralizar totalmente el quehacer escolar, y donde lo hicieron, que fue en el caso del instituto, en la jornada de la mañana, con legítima razón hubo mucha molestia por parte de los y las estudiantes también, porque, bueno, venimos de la pandemia de 2 años, estamos en un contexto de recuperación, digamos, del ritmo escolar, que es complejo. Ustedes lo estaban discutiendo antes en el panel. Y por lo tanto, por ejemplo, para los estudiantes de cuarto medio este tiempo es precioso, pero no solo para ellos, sino en general para todos y todas los estudiantes que están hoy día enfrentados a recuperar su socialización con sus pares y, por otro lado, también recuperar sus aprendizajes. Sí. ¿Rodrigo? Entonces, sí, dime. Sí, solo para quedar claro, la alcaldesa anunció que se van a tomar acciones legales por parte del municipio. En particular, ¿se van a querellar contra este joven? Y hay acciones judiciales en curso, y hay una coordinación ahí con la delegación presidencial también, que es la que vela por el orden público fuera del establecimiento, digamos. Esa coordinación tiene que ver justamente con quién interpone la acción judicial, pero estamos coordinados en eso. Hay conciencia que no es aceptable seguir en estos términos, y hay que efectivamente hacer ver que este tipo de violencia, que no tiene lógica, que no tiene ninguna justificación, que no tiene tampoco un discurso, un reclamo claro detrás, que aquí no hay petitorio, no hay una conversación que uno pueda establecer a partir de esto, son finalmente hechos pura y duramente delictuales. Entonces, eso hay que asumirlo. Y ahí nosotros también hacemos un llamado a los padres, a las madres, a las familias a conversar esto con sus hijos. Nos hemos dado cuenta que muchas veces algunos de los chicas que participan en este tipo de hechos están pasando por situaciones de cierto abandono, y encuentran aquí espacios para validarse, pero
pero insistimos, digamos, hay una responsabilidad que es la responsabilidad que tiene cualquier persona que sale a la calle de no golpear a los otros, no romper cosas, en fin. Sí. Y mucho menos atacar con armamento, digamos. Sí. Rodrigo, bueno, tú me decías, son más de 31.000 los alumnos que por supuesto retornaron a clases en Santiago, pero no puedo dejar de preguntarte también por lo que ocurre en el Liceo Barros Borgoño, donde también hubo incidentes, barricadas, bombas molotov. ¿Se van a aplicar sanciones legales también en este caso? Y se sabe quiénes son los que producen este tipo de incidentes, que no son nuevos lamentablemente en el Barros Borgoño. Sí, ahí está, efectivamente ya está hecha la denuncia también por parte del director, ya estuvimos hablando de eso. Hay debidos procesos que van a aplicarse a aquellos estudiantes que por distintas razones se sabe o se ha sabido que pudieran estar ligados a estos hechos. Es lo que corresponde. Y como decía, de ahí pueden derivar distintos tipos de medidas, algunas son formativas, otras son sanciones o ambas. Y es algo que se va a hacer también en el Barros Borgoño y en el Internado Nacional Barros Arana, que es el otro lugar donde hoy día tuvimos algunos, digamos, salida a la calle de algunas personas que, ojo, esto es importante decirlo, no todos pertenecen a los establecimientos, y ahí hay un tema que nosotros estamos tratando de mejorar, que tiene que ver con el control del acceso a cada uno de nuestros recintos. Poder mejorar esa... Hoy día, bueno, tuvimos una situación particular, hubo menos personal disponible, pero la política es efectivamente mejorar el control del acceso, que puede parecer algo muy, muy banal, pero es tremendamente importante para efectos de evitar que adultos o estudiantes de otras comunas o de otros establecimientos se infiltren, por así decirlo, y aprovechen el espacio, ya sea del Liceo Manuel Barros Borgoño o del Instituto Nacional o del Internado Nacional Barros Arana, para generar estos hechos, digamos, de enfrentamiento por el enfrentamiento, digamos. Sí. Rodrigo, tú decías algo bastante importante al principio. Ustedes no entienden ya básicamente por qué comenzar así un nuevo proceso, un periodo de clases. Desde el Ministerio de Educación dijeron hoy día, el ministro fue enfático en decir que con este nivel de violencia no iba a haber apertura al diálogo. Ahí me consta la apertura al diálogo que ha tratado de sostener la Municipalidad de Santiago, no solo durante estos últimos meses, sino que ya en largo tiempo, con los estudiantes. Pero ¿se puede conversar, se puede dialogar bajo estas condiciones de violencia realmente? Y yo creo que ahí es donde hay que separar. Nosotros conversamos con todo estudiante a cara descubierta que levante un petitorio, que quiera movilizarse. Muchos de los chicos que han planteado temas en Santiago ahora y antes lo han hecho también movilizándose, a veces incluso ocupando su establecimiento, pero no destruyéndolo, o al menos ese ha sido el mensaje que ellos mismos nos han dado, los y las estudiantes. Y con ellos obviamente siempre va a estar la puerta de conversación abierta para buscar puntos para resolver aquellas cosas que a ellos y ellas les preocupan, que tienen que ver muchas veces con necesidad, por ejemplo, de mayor personal en el área de atención psicológica o mejoras en la infraestructura, en los baños. En cambio, estos otros grupos, nosotros pensamos que tienen una agenda que está predefinida, o sea, tienen ciertas fechas, ciertos rituales, por así decirlo, que tienen que ver con esto de salir a la calle, enfrentarse con carabineros, y a veces, en algunos casos, que son lo que más tratamos de evitar, esa violencia a veces se devuelve hacia adentro o agreden a personas de la comunidad educativa. Pero esos grupos nosotros los separamos de la lógica de conversación, de diálogo, donde creo que se han ido logrando bastantes cosas. Obviamente que no es grato que si se han tomado medidas, por ejemplo, para mejorar infraestructura, arreglar los baños, etcétera, que eso vuelva a ser destruido. Indudablemente que eso no es aceptable y obviamente no queremos eso, digamos. Lo que hemos visto es que en el último tiempo la mayor parte de las comunidades ha ido aislando también a estos grupos. Parece que es un hecho importante que haya no solo una condena verbal, sino un aislamiento. No es el comportamiento que los jóvenes quieren tener, por así decirlo, en su vida liceana en este momento. Yo haría una precisión, eso sí, con respecto a lo que plantea el Ministerio, porque el ministro tiene razón, no hay posibilidad de diálogo, digamos, en estas condiciones, con estas acciones, con estas personas. Pero la puerta para conversar con el resto de la comunidad y con el resto de los estudiantes siempre va a estar abierta.
Y creo que es importante también que aquí se involucren otros ministerios, no solo con la parte punitiva o del aparato de control de orden que puede tener el Estado, que está bien que haga su parte, digamos, también dentro de los márgenes del resguardo de derechos, digamos, de todas las personas, sino que me refiero también a programas de apoyo, de seguimiento a los problemas que están detrás de estos casos, así como el Ministerio del Interior tiene programas para enfrentar temas como el narcotráfico y de las redes que ahí se generan. Bueno, quizás hay que también generar programas para ver cómo desactivar estos núcleos de comportamientos violentos. Sí, con esto, bueno, me imagino que esto debe ser desmotivante también para ustedes, teniendo en cuenta los planes propuestos, las distintas mesas de trabajo, tú dices, con los distintos centros de estudiantes, con profesores también, con la recuperación también y reconocimiento de que faltaba infraestructura en algunos de estos liceos, pero ustedes reconocen también que quizás les falta ayuda, que no se la pueden, quizás que se han visto un poco superados con esta situación. Tú estás haciendo un llamado a quizás cómo trabajar de forma interministerial. ¿Eso lo han podido plantear también ustedes al gobierno central? Sí, estamos insistiendo mucho en eso. La alcaldesa en particular ha estado planteando esta necesidad. Yo creo que ya está empezando a ser recogida, de actuar de manera más integral, porque los que trabajamos en educación, y en primer lugar los y las docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, tenemos las herramientas educativas, que son las nuestras, digamos, y que son las herramientas de convivencia de los establecimientos, incluidos los reglamentos, y las herramientas formativas. Pero hay el lidiar con hechos delictuales es algo que supera indudablemente nuestras competencias y nuestras herramientas. Entonces ahí sin duda que se requiere una acción inteligente también, una acción que no exponga al conjunto de la comunidad, por ejemplo, a trasladar, que fue lo que ocurrió muchas veces en 2019, que uno veía, y yo creo que la propia institución de Carabineros tampoco quiere volver a eso. Uno veía establecimientos donde Carabineros entraba permanentemente y se provocaban una serie de explosiones totalmente indeseables, digamos. Para no tener que actuar de esa manera se requieren acciones mucho más finas, y en eso tú tienes toda la razón. Se requiere una mirada interministerial, una mirada desde el gobierno de apoyo, en este caso, al nivel local, en este caso el municipio, en función de poder dar mejores respuestas frente a esto. Por lo pronto, insisto, nuestra estrategia es seguir insistiendo en ir resolviendo los problemas. Algunos no son tan de fácil solución, pero voy a poner un ejemplo. Hoy día en el Instituto Nacional, después de mucho tiempo, volvió el agua caliente. Son cosas básicas, pero volvió el agua caliente, se estuvo trabajando en eso durante durante el periodo de receso, y eso es algo que beneficia a los y las estudiantes, digamos, sin duda, del instituto. Y que nosotros esperamos que lo cuidemos, digamos, ese logro, digamos. Sí puede parecer algo pequeño, pero es bastante simbólico, porque los estudiantes hace mucho tiempo que vienen planteando eso, de varios años. Bueno, insisto, esas son las herramientas que tenemos nosotros, lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista educativo, de la gestión educativa. Necesitamos también otras herramientas que son más de un trabajo, como bien lo dices tú, interministerial, digamos, con una mirada más amplia. Sí. Rodrigo, solo para finalizar, ¿qué les parece esta propuesta o esta idea que tienen desde el Ministerio de Educación de promover la presencialidad plena en estos momentos? De hecho, desde el Colegio de Profesores decían que hubiesen preferido que esto se extendiera hasta el mes de septiembre, estas clases, formas mixtas quizás, pero desde el Mineduc dijeron inmediatamente que lo que van a proponer es presencialidad plena y poder recuperar cerca del 90% de promedio de presencialidad que ha sido históricamente en nuestros establecimientos. ¿Cómo ven esto ustedes en la Comuna de Santiago y si es posible o si hubiesen preferido también quizás extenderlo hasta el mes de septiembre? Bueno, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del rol del Ministerio, uno entiende que al final esa vaya siendo la medida, digamos. Este momento iba a llegar tenía que llegar en algún momento, digamos, de decir, mire, vamos a volver a ocupar todo el horario.
algo interesante que dijo el Ministerio es que dentro del horario pueden haber juegos de poder, por ejemplo, alargar quizás más los recreos, acortar algunas horas del periodo lectivo, de manera tal de dar salida a este fenómeno que hemos visto de la necesidad de los chicos, de las chicas, de resocializar entre ellos mismos y también reencontrarse no solo en una rutina escolar digamos, por así decirlo, donde hay una obsesión, por así decirlo, por recuperar los aprendizajes, pero que por esa obsesión empieza a descuidar este otro aspecto socioemocional. Ahí nosotros tenemos bastante preocupación y nuestra orientación a nuestro establecimiento es que mantengamos criterios de flexibilidad dentro de esta política de de ir volviendo a la recuperación del horario completo. De todas maneras, nuestra discusión ahí con el Ministerio, obviamente, es ir prudentemente discutiendo caso a caso. Nosotros tenemos, la mitad de nuestros establecimientos tiene doble jornada. Eso significa, por ejemplo, que, volvamos al caso, el Liceo 1 de niñas, el Instituto Nacional, en las tardes tienen hasta muy tarde, en invierno tienen hasta las 8 de la noche, tienen a los estudiantes que son los más chicos. La ciudad hoy día es un poco más compleja y nosotros entendemos ahí la inquietud de las familias por que sus estudiantes, sus hijos, hijas, salgan quizás un poco antes. Entonces hay ciertos acomodos que dentro de la normativa los tenemos que discutir ahí con la Dirección Provincial y la Secretaría Regional Ministerial de Educación para no pasar a llevar lo que corresponde a nuestras obligaciones, pero al mismo tiempo cuidar este aspecto de la vida familiar, digamos, o sea, de la preocupación de las familias y de la preocupación también de las comunidades educativas. En concreto, yo diría que tomamos lo que nos dice el Ministerio y vamos a tratar de ir avanzando dentro de nuestros márgenes y necesidades y vamos a ir también levantando algunos puntos al Mineduc. Sí. Rodrigo Rocco, jefe de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este retorno algo complejo a clases el día de hoy. Esperamos, por supuesto, que esto vaya mejorando, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Ivo. Que esté muy bien.